fortalece. Que entiendan que es cierto, nosotros somos naturales, pero tenemos un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí tienen un Dios sobrenatural? Un Dios que todo lo puede, un Dios que ha establecido las cosas en nuestra vida. Y quiero hablarles de un personaje que hemos estudiado mucho de él. Este personaje se llama David. Diga conmigo, David. Quizás después de Jesús, porque dice el profeta Isaías capítulo 53 que Jesús fue despreciado, fue abatido, varón de dolores, sufrido en quebranto, menospreciado por todos nosotros. Jesús conoció el menosprecio. Jesús conoció, hermano, la sociedad que vive en desigualdad. Incluso hasta la cruz fue menospreciado, atravesado con una lanza. Sin embargo, después de la cruz, diga conmigo, vio la victoria. ¿Qué vio? Vio la victoria. Cuando uno empieza a analizar por qué la gente es esquiva para servir a Dios, creo que una de las razones es porque cree que no tiene el talento, que no tiene las capacidades, que cree que Dios no lo puede utilizar. Y hay personas que se levantan con ese concepto, y a pesar de que asistan a seminarios, a congresos donde reciben una palabra de parte de Dios, siempre viven en un lugar de anonimato, en un lugar sencillamente desarrollando una tarea cuando Dios ha establecido sobre ellos otra tarea. Y entremos a estudiar la vida de David. Primer punto: David fue menospreciado por su padre. David fue menospreciado ¿por quién? Por su padre. La Biblia dice en el primer libro de Samuel que cuando Dios ya había desechado a Saúl como rey de Israel, Dios llama al profeta Samuel y Dios le dice a Samuel: ven por favor, no llores más a Saúl, no llores más a Saúl, porque yo me he apercibido de un nuevo rey. ¿Sabe qué me indica esto? Que Samuel lloraba, que Samuel intercedía por Saúl. Pero cuando Dios se le presenta, le dice: Samuel, no llores más, porque ya me he provisto el día de hoy de un rey. Y le dice Dios a Samuel: prepárate, Samuel, porque a ti te he encargado que vayas y los unjas como rey. Y Samuel le dice a Dios: ¿y para dónde voy? Y Dios le dice: vete a la casa de Isaí. Samuel se preocupa porque dice: pero si se da cuenta, Saúl me mata. Y le dice: no te preocupes, vete a ese lugar y di: he venido a presentar sacrificio a Dios. Cuando Samuel llega a la casa, los ancianos del pueblo salen y le preguntan a Samuel: ¿vienes para bien o vienes para mal? Porque en el tiempo, hermano, de los profetas había una tremenda preocupación en el pueblo de Israel cuando veían un profeta. O trae buenas noticias, o trae ¿cómo? Malas noticias. No sé si usted le ha pasado alguna vez cuando ve a alguna persona: o trae algo bueno, o trae algo malo. Dice Samuel: no se preocupen, no se preocupen, buena noticia les traigo. Vamos a presentar sacrificio a Dios. Entonces llega a la casa de Isaí y de repente aparece Eliab. Eliab era el hijo mayor de Isaí. Y cuando lo ve Samuel, dice: este es corpulento, acuerpado, hombre de guerra, esbelto, de buen parecer. Este es el que voy a ungir como rey. Cuando se va acercando Samuel ante Eliab, Dios le habla al profeta y le dice: no mires a su parecer, no mires a lo grande de su estatura, no mires, porque yo no miro lo que mira el hombre, pues yo miro lo que hay en su corazón. No te apresures a ungirlo, porque ciertamente este no será el ungido. Ciertamente este ¿qué? No será el ungido. A veces muchas personas piensan
que para ser grandes predicadores, grandes ministros, grandes siervos, tienen que tener una estatura, tienen que tener un porte, tienen que tener un timbre X de voz. Otras personas dirán, debe tener un buen registro de cámara para poder impactar a las multitudes. Y dice la palabra de Dios que cuando este tipo de personaje se le presentó Eliab, el mayor, el primogénito, y dice la palabra que cuando Samuel lo vio, dijo lo siguiente: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Dios le dijo, diga conmigo, Dios le dijo que no. ¿Dios qué le dijo? Entonces Samuel le dice a Isaí, por favor, Isaí, empieza a enviar a tus hijos. Y pasó el segundo, pasó Abinadab, pasó Sama, y Dios le decía, Y fueron pasando cada uno de estos hasta que pasó el séptimo. Y Dios le dijo a Samuel, diga conmigo, no, Señor, ahí en estos 7 no está el ungido. Dice el versículo 10 del capítulo 10 del primer libro de Samuel, y el versículo 11, acompáñame. Dice la palabra de Dios: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: no, queda aún uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no me sentaré a la mesa hasta que él venga aquí. Escucha, iglesia, siempre me he preguntado por qué pasaron 7 inicialmente y no pasaron 8. ¿Por qué los 7 estaban en la casa dispuestos al tiempo del sacrificio si estaba presente el profeta Samuel? ¿Por qué no fue invitado David al tiempo del sacrificio juntamente con el profeta? ¿Qué escondía el padre? ¿Por qué Isaí no quería que David estuviese presente en aquel lugar? Y dice la palabra de Dios que después de que pasaron los 7, Isaí le dijo: aquí está. Tuvo que preguntar Samuel, porque imagino que Samuel se preguntaba: bueno, Dios me dijo que viniera a ungir un rey de la casa de Isaí, y ninguno de estos son. Faltaba solo uno. Faltaba uno que, según los teólogos dicen, era el menospreciado de la familia. Podían haber muchas razones por las cuales Isaí no lo quiso presentar inicialmente a Samuel. Y las razones serían las siguientes. Quizás Isaí no lo presentó a Samuel porque David era un joven. ¿Cómo era David? Un joven. La segunda razón, diría Isaí, le falta experiencia. No tiene experiencia. La tercera razón podría decir su oficio. Los reyes que estaban siendo elegidos eran hombres de guerra. En la antigüedad, hermano, los reyes salían al campo de la batalla. Los reyes dirigían la corte del ejército. Y él dijo: este octavo hijo no es un guerrero. Este octavo hijo es un campesino. Es un pastorcillo de las ovejas. No sirve para ser rey. Es muy joven. Según la tradición oriental, las personas no podían asumir responsabilidades sino hasta después de los 30 años. Escúchelo muy bien. Según la tradición judía, se dice que los sacerdotes, incluso le pasó a Ezequiel, solamente podían ser escogidos después de los 30 años. ¿Cuántos de aquí tienen 30 años? O más de 30 años. Muy poquitos. Ya empiezan a negar la edad. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuche muy bien, iglesia. Quizás había otra razón, y es la razón que explica el mismo salmista David. En el Salmo capítulo 51, versículo 5, David se lamentaba delante de Dios diciendo: he aquí que en maldad he nacido y en